Ejamipco, meme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco, tata noviono. Buenos días, señores. Le doy la más cordial bienvenida al programa cultural Sachemojos. A todos a los que agradezco porque están aquí siguiéndonos semanalmente. Bienvenidos a los que ya conocen, pero también bienvenidos a los que recién se incorporan a nuestra audiencia, al espacio cultural Sachemojos. Hoy haremos un repaso a la actividad cultural, como siempre, también al calendario histórico y tendremos entrevista con personajes. Con ese adelanto, empezamos el Sachemojos de hoy. El ensamble a Europa. En septiembre, la Orquesta Ensamble Mojos de San Ignacio de Mojos realizará una nueva gira por Europa. Será la gira número 12 en 20 años que llevan de actividad visitando al público del viejo continente, que los músicos mojeños hacen al viejo continente. Esta vez la gira empezará en España y abarcará a ciudades de Alemania, Bélgica y Francia, según el aviso que ha emitido la Escuela de Música de San Ignacio. El periplo de este año 2026 lleva por título Música Sagrada de la Amazonía Boliviana. Tendrá el marco de un homenaje al tricentenario de la muerte del músico Domenico Zipoli. Zipoli fue un compositor italiano y también misionero jesuita que estuvo en Sudamérica en la época de la colonia española y que dejó muchas melodías en las misiones de la época colonial. El ensamble iniciará su recorrido en la localidad de Luarca, en la comunidad de Asturias, donde se presentará exactamente el 26 de septiembre. Las obras reunidas para la gira pertenecen a los archivos misionales, también de la tradición oral mojeña y de la creación contemporánea. Viaja en septiembre el ensamble Mojos a Europa, otra vez allá en gira mostrando nuestra capacidad musical artística. Que les vaya muy bien. Feria tradicional en Baures. Los días 6, 7 y 8 de agosto, la fiesta será en Baures. ¿Cuál fiesta, dirán ustedes? Bueno, el municipio de Baures realizará su acostumbrada Feria de la Tradición. Lo hacen en coincidencia con el Día de la Independencia Nacional. Desde hace ya 16 años, Baures dedica 3 días a reivindicar sus costumbres más representativas, más queridas, 6, 7 y 8 de agosto. Según la costumbre, la gastronomía, los bailes folclóricos y las artesanías propias se muestran en esta ocasión. Por ejemplo, en gastronomía, la sopa del buchere. Mucha gente es gustosa de este plato. Y el pipián de pato, por el lado de la cocina, estos dos. Y habrán otros. El baile del chocolate, la danza del sopiri y el cosoroñequi serán parte de las demostraciones folclóricas en Baures. El programa de esta feria es una responsabilidad de un comité especial dirigido en este caso por la señora Sonia Imopoco, con el respaldo claro del alcalde ubense Caragiorge y el presidente del Consejo Municipal, don Jesús Robert Ojopi. Las autoridades tienen previsto inaugurar esta Feria de la Tradición con la apertura oficial del puente nuevo, flamante, puente sobre el río Blanco. Con ese puente ya se puede llegar a Baures casi de inmediato, sin más inconvenientes. Entonces,
En Baures, una celebración regional para celebrar el Día Nacional. Reunión de etnología. Este año 2026, Trinidad será sede, otra vez, de una parte de la Reunión Nacional de Etnología. Esta reunión anual de etnología es organizada por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el MUSEF. En Trinidad comparten la responsabilidad de la organización la Universidad Autónoma del Beni y la Universidad del Valle, Univalle. ¿Cuáles son los temas de esta nueva reunión de investigaciones sobre etnografía nacional? Lo sabremos con dos invitados, que son los coordinadores del Museo de Etnografía y Folclore, del MUSEF en el Beni, Marta Elena Velarde y Adam Cruz. Licenciada Velarde, se va a realizar en Trinidad la tercera versión, en el caso regional, de la reunión anual de etnología. ¿Qué importancia tiene para la investigación en el Beni este tipo de encuentros? Bien, desde mucho tiempo atrás nosotros venimos utilizando la medicina tradicional o natural. Esa importancia que tú me dices, el objetivo es dar a conocer estos saberes para que se pueda incentivar, que trascienda, como dice, la importancia que tiene de estos saberes que se han venido transmitiendo en forma oral y en forma práctica a todo quien tiene alguna dolencia en el cuerpo. Entonces, creo que es muy acertado el tema que hoy toma el MUSEF, o sea, la reunión de etnología, de tomar este tipo de investigaciones que queremos que participe la comunidad en general. Quienes estén ansiosos, sean sociólogos, sean gestores culturales, comunidades indígenas y personas particulares que tengan estos conocimientos para darlos a conocer por la importancia que tienen en general. En la reunión está dividida en 5 mesas. La mesa 1, ¿qué pretende con la mesa 1? ¿Cuál es el objetivo? Bien, para mayor organización, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que engloba lo que es el MUSEF, o sea, el Museo Nacional de Etnología, habla de los orígenes, la biología, las técnicas y métodos de obtención. Siempre estamos pensando de que una pastilla, un ungüento nos van a llegar a curar nuestra alma y también nuestro cuerpo, pero sin embargo, así como ha avanzado la ciencia, vemos nosotros que el hombre siempre, desde mucho tiempo atrás, ha utilizado su entorno, como es la naturaleza y los diferentes productos que de ella puede obtener para poder llevar ese alivio a enfermedades y dolencias del cuerpo. Arquitecto, en la reunión anual de etnología, en el caso de el Beni, ¿qué importancia tiene abordar un tema que se propone? Dice, un largo proceso, la medicina en el tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué investigaciones se pueden escuchar ahí? Bueno, es importante tomar en cuenta esta mesa de trabajo, lo que es un largo proceso, medicina en el tiempo, ¿no? Verán que hay muchos medicamentos, como dicen, remedios para el cuerpo y alma, tenemos desde tiempos ancestrales y lo tenemos que llevar a estos tiempos actuales. Entonces no podemos dejarlos atrás, ¿no? Hay muchos remedios que se los está obviando. Por ejemplo, en este último que hemos tenido, el COVID, hemos tenido que recurrir a estas medicinas tradicionales que teníamos, ¿no? Entonces eso nos ayuda y nos puede conceptualizar que podemos llevar a través del tiempo. Lo podemos seguir manejando, son medicinas que nosotros lo seguimos utilizando, la gente lo sigue utilizando, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que a través de estas medicinas naturales son las medicinas farmacéuticas que tenemos actualmente. Entonces a eso se refiere, pero lo podemos llevar de primera mano, ¿no? Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos a través de lo que es de la medicina, a través del tiempo.
En la reunión anual también se va a considerar otro tema. En la mesa número 3 habla de anatomía, química y espíritu. ¿Qué sentido tiene abordar estos temas en la reunión anual de etnología? Veamos entonces que con estos planteamientos de esta mesa propone que se presenten trabajos, se visualicen los diálogos que se tejen para las aplicaciones médicas, así como los diferentes tratamientos y sus efectos, siempre tomando en cuenta el respeto por la vida y las tradiciones culturales. O sea que aquí nosotros tenemos el conocimiento de nuestros ancestros y también la medicina actual con mucho avance que tiene, pero de todas maneras está la industria local, como dice, lo que bien tenemos y aún se practica, por supuesto, en contraposición con los remedios que vienen de tipo industrial. Con el marco general de remedios para cuerpos y almas, en la mesa 5 se plantea una exposición de temas abiertos. ¿Qué significa el aporte de los saberes ancestrales a la medicina? Bien, los saberes tradicionales, podríamos decir, se han utilizado desde tiempo y se vienen utilizando, como es el caso de los hueseros, de las parteras, de los susteros, incluso porque la importancia está no solamente en curar el cuerpo, sino también el espíritu. Tiene que haber un equilibrio de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas, y hay muchas personas que todavía acuden con sus niños, con sus jóvenes o incluso personas mayores a hacerse ese tratamiento, y aunque después lo utilicen lo que tenemos ahora ya con el avance de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, en los huesos. Ellos acomodan los huesos, pero las personas, para mayor seguridad y evidencia que está compuesto, se sacan unas radiografías. Entonces ahí ven que se coteja el conocimiento ancestral con los conocimientos de la ciencia moderna. En la mesa 4, la reunión anual propone a los investigadores hablar sobre la apropiación de los recursos naturales y la mercantilización. Si se vende, no se vende, ¿qué se hace? Miren, este es un factor muy interesante, ¿no?, en esta mesa de trabajo, es el de poder promocionar también estas medicinas que nosotros tenemos en la naturaleza, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a ella, pero nosotros lo estamos obviando, lo estamos dejando a un lado. ¿Qué mejor de poder tener estas medicinas naturales y promocionar a nuestra gente que pueda tener este tipo de remuneraciones económicas? Verán que cuando apareció la RAE en 1987 solo fue de carácter investigativo, pero hoy a tiempo, ¿no?, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, entonces el panorama ha ido cambiando. Entonces ahí vamos nosotros también, no solo ha sido de investigación, sino ha sido el de promocionar, ¿no?, y el de reflexionar a través del tiempo. ¿Cómo lo podemos lograr? Creo que ha sido un resultado muy interesante, ¿no? A nivel nacional es el 40º y acá tenemos en la tercera versión, ¿no? Entonces eso quiere decir que tenemos un éxito rotundo a través de la investigación. No solo se puede quedar en teoría, tenemos que quedarlo en práctica, y eso es lo que se está haciendo. Arquitecto, ¿quiénes deben o quiénes pueden participar en esta reunión de etnología? Mire, lo interesante de todo esto es, como reza acá en nuestro documento, el Museo Nacional de Etnología y Folclore, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, invita ¿a quiénes? A estudiantes, comunidades, pueblos indígenas, gestores, activistas, sociedad en general, ¿no?, a esta edición del 2026. Creo que es muy imprescindible que nosotros podamos ser partes, ¿no?, y poder promover toda la investigación que tenemos, ¿no?, a través, no siempre investigadores, sino tenemos, como decía la licenciada Marta, tenemos los hueseros, ¿no?, tenemos personas muy sabias, ¿no?, en el lugar, que pueden ver. Muchas veces estas personas no pueden escribir, pero podemos hacer una documentación, ¿no? Podemos filmarles, podemos promover y ver. Entonces,
yo les invito a toda la población en general a que podamos mostrar qué dolencias hemos tenido y qué medicamentos, qué tipo de plantas nos han ayudado a poder superarnos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que promover, tenemos que mostrar. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, el de poder también mencionarles y comunicar que todos están predispuestos a poder participar ello. Tiene un costo para profesionales de 40 bolivianos, para estudiantes de 15 bolivianos. Pero esto, como mencionaba la licenciada Marta, esta investigación lo realiza la universidad. Las anteriores gestiones fueron la UAB, en este caso lo está haciendo la Univalle, ¿no? Entonces ellas van a ser las que les van a acreditar. Entonces tiene un valor curricular muy interesante y aquellas personas que van a participar tienen 20 minutos para poder hacer la exposición o poder mostrar una documentación fidedigna de todo esto. Entonces quedan cordialmente invitados. ¿Y el plazo es hasta? El plazo en Trinidad es el 4 de septiembre, hasta el 4 de septiembre, hasta el 11 de septiembre se hace la revisión, ¿no? Y ya empezamos el 23 y el 24 de septiembre en la exposición. Son 2 días. En La Paz, por ejemplo, que ya es el 40º, lo realizan ya, ellos tienen una semana. Nosotros solo tenemos 2 días, pero hay que aprovecharla porque esto se va a ver no solo a nivel nacional, es a nivel internacional, se lo va a mandar al aire todo esto. Calendario histórico regional. En este sector recordamos algunas fechas importantes en el desarrollo histórico de la región norte de Bolivia. Calendario histórico regional, año 1842, 3 de agosto. La gobernación de Mojos emite una circular a todos los administradores de los pueblos que instruye la elaboración de los productos típicos para el año siguiente, 1843. Se refiere a la confección de ponchos, manteles, medias, sábanas, hamacas, cordoncillos, servilletas, baúles y canastas que se comercian en Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz y en Potosí. A cada pueblo se señala la cantidad de cada producto. Por ejemplo, los ponchos debían ser 50 de Trinidad, 50 de Loreto, 35 de San Javier, 40 de San Pedro, 30 de San Ramón, 10 de San Joaquín, 30 de Magdalena, 10 de Huacaraje, 50 de Concepción de Baures y 20 del Carmen. Los ponchos tenían 2 1/4 varas de largo y de 1 1/2 vara de ancho. Estos productos de Mojos fueron comercializados desde la época misional. Calendario histórico regional, 1958, 3 de agosto. Se constituye en Trinidad el Comité Pro Escuela de Agricultura y Ganadería. El comité se funda en una reunión convocada por el jefe del distrito escolar, Raúl Monge Roca, elegido presidente del grupo. Lo integran además el médico Viador Pinto Saucedo, el veterinario Manfredo Moreno, el abogado Hernán Melgar Justiniano y el médico Hans Delín Salazar. En la misma reunión se conforma otra comisión para evaluar la posibilidad de fundar una escuela de enfermería y obstetricia. La preside el doctor Viador Pinto. Las gestiones para ambas escuelas tienen la cooperación de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Ambos proyectos anteceden a la creación de la Universidad Técnica del Beni. Calendario histórico regional, año 1993, 3 de agosto. Se funda la Universidad de la Amazonía Boliviana en la ciudad de Riberalta. La nueva universidad recibe autorización de funcionamiento en mayo de 1996 para ofrecer licenciatura en 5 carreras y grado técnico en otras 3. En julio de 1997 abre la subsede en Guayaramerín, con igual oferta académica. Celebra su aniversario cada 15 de junio en el cumpleaños de su fundador, Said Zeitoun. Calendario histórico regional, año 2011, 4 de agosto. El gobierno de Brasil aseguró un crédito de $332 millones a Bolivia para la construcción del camino San Ignacio de Mojos-Villa Tunari. El compromiso fue anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera. El proyecto estima la pavimentación de 415 kilómetros. Otros $83 millones serán la contraparte boliviana para la obra. Días después,
una marcha indígena reclama que el camino no debe cruzar por el Timnis porque se debe preservar el hábitat de sus habitantes. Fuerzas policiales reprimen esa marcha y detienen a gran parte de sus integrantes. En el año 2012, un decreto garantizó que el camino no cruzará por el Timnis. La discrepancia se mantiene y el proyecto sigue en suspenso. Calendario histórico regional año 2015, 4 de agosto. El abogado Guillermo Tineo Fernández es elegido nuevo presidente del Comité Cívico del Beni. La designación se efectuó en el 24º Congreso Cívico Beniano, reunido en la ciudad de Trinidad. Calendario histórico regional año 1777, 5 de agosto. Una cédula del rey de España, Carlos III, dispone la creación de los gobiernos militares de Mojos y Chiquitos para tratar de contener las usurpaciones portuguesas a las colonias españolas. Antes había corregidores. Se nombra gobernador de Mojos a don José Ignacio Flores de Vergara, sujeto a la autoridad del Virreinato de Buenos Aires. En lo militar estaba sujeto al gobernador de Santa Cruz. En lo religioso, Mojos dependería del obispado de Santa Cruz. Después, Ignacio Flores fue gobernador intendente de Chuquisaca, entonces llamada La Plata, entre 1783 y 1785. A la vez, Flores fue presidente de la Real Audiencia de Charcas entre 1781 y 1785. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemous. Vivencias de juventud. Esta semana se presentó un nuevo libro del escritor José Orlando Monasterio Chávez. En realidad se trata del 6º título de este autor. La nueva obra lleva por título Vivencia de juventud. El ingeniero Monasterio dedica las 170 páginas a 4 de sus mejores amigos, con los que compartió parte de su niñez y de su adolescencia. En la presentación reconoció que su intención original era escribir la historia de uno de ellos, pero que después la amplió en el recuerdo a otros 3. En Sachemojos decidimos entrevistar por separado a José Orlando en privado para descubrir más de lo que fue su infancia con esos y otros amigos. Visitamos su casa y allá conversamos. José, gracias por recibir a Sachemojos aquí en este domicilio bonito. El gusto es mío. El programa que tenés es un programa tan importante y tan interesante que para mí es un honor estar en este programa. Gracias. Bueno, venimos a conversar sobre un libro que has presentado en estos días pasados en la Casa de la Cultura. Este libro se llama Vivencias de Juventud, es decir, es casi una autobiografía, porque hablas de ti y hablas de amigos. Yo quisiera preguntarte primero, sí, para dar ambiente, así como esta bonita residencia, ¿cómo era Trinidad de esa época? Estamos hablando de tus 10, 12 años, son los años 50, 60. ¿Cómo era Trinidad? Bien, la verdad es que no quise yo, no tenía en mente hacer este libro, ¿no? Pero al final de cuentas, gracias al aprecio que tenía un gran amigo que era Bancho, lo emprendí. Bancho Chávez. Bancho Chávez, con el cual yo establecí una amistad desde el año 1960, yo de mis 10 años, él era 3 años mayor que yo, y ahí compartimos todo lo que Trinidad era en esa época, ¿no? Una ciudad chiquitita, con pocos habitantes, donde en cada barrio, de acuerdo a 3, 4 calles, se formaban los grupos que se juntaban todas las noches a hacer algo antes que toquen las 12 de la noche, que era cuando se acababa la... Grupos de muchachos. Grupos de muchachos. A las chicas no, porque no las dejaban salir. En esa etapa siempre estaba tan diferente. El hombre era hombre, como el ancestro bíblico, ¿no? Las chicas no salían así nomás.
Y entonces nosotros formamos en el barrio entre la calle Cochabamba, Manuel Limpia, hasta la calle Bush. Formamos un grupo, hicimos nuestra propia amistad entre todos los que estábamos y teníamos pues la facilidad de divertirnos sin las necesidades tecnológicas que existen ahora, porque teníamos las calles que eran de tierra, que nos servían de cancha de fútbol. ¿Y esas calles en la noche no tenían luz suficiente? No tenían luz suficiente más que los foquitos apenas que alumbraba, pero teníamos a la luna, ¿no? Nuestra luna. Y así que nuestras luciérnagas, las reuniones eran, y aquí jugábamos fútbol, y hacíamos algunas travesuras que ahora se ven que se ven raras. Como muy lejanas. Como muy lejanas. Por ejemplo, hicimos un grupo acá, en el otro barrio hubo otro que hizo otro grupo, el barrio del doctor Medrano. Había llegado el doctor Medrano y había llegado uno de sus hijos grandes, que le decíamos el Colla Medrano, hizo su grupo bien fuerte. Esa era la calle Calama. La calle Manuel, la calle Cipriano Barassi. Claro, antes de la Calama, ¿no? No. Y un día nos encontramos, queríamos jugar en un lugar amplio que existía, donde se iba y hacíamos las peleas. Cuando había peleas, vamos al parque, decíamos, ¿no? Era un lugar que es a una cuadra de aquí. Es donde está la Casa de la Cultura actualmente. Ahí era el lugar de pelea. El que quería pelear se iba al parque. Después de la clase, allá. Al parque. Y allá también íbamos y podíamos jugar de día, en la tarde, el fútbol. Pero ellos decían, esa no corresponde a nuestro barrio, no a su barrio de ustedes. Ahí empezaban las discusiones. Ahí nos enfrentamos y nos desafiamos. Y nos desafiamos a guerra. Alguna vez me contaste que una de las competencias fue en realidad una guerrilla a bolazo. Guerrilla a bolazo. Nos declaramos la guerra. Entonces yo tenía esta casa, que era la casa de mi padre, de mi abuelo, que le hicieron con una salida al arroyo, una casa grande, un patio grande aquí con un tamarindo milenario. Enorme. Pues entonces nos preparamos para la guerra, pues, ¿no? ¿Y qué hacíamos todos los muchachos? Salíamos del colegio, nos íbamos al arroyo, sacábamos a la barro greda, veníamos aquí, nos sentamos debajo del tamarindo a hacer y las bolitas, a hacer bolas y hacer secar. Y hacer secar. Y todavía teníamos en el árbol grande que tenía un tronco, pusimos un papel con sus círculos para hacer la puntería. Caramba, tiro al blanco. Nos preparábamos para la guerra. Y así comenzamos Y a nivel de diversión, fiestas, cumpleaños, ¿cómo eran ese entonces? En ese tiempo, nosotros hasta los 12, 13 años jugamos, nos divertíamos sanamente todo, ¿no? Colegio hasta las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde, cuando era tiempo de arroyo, los casi 6 meses que habían el arroyo. Una pequeña digresión ahí. Clases hasta las 5 de la tarde, es decir, había clases en la mañana y en la tarde el mismo curso. Claro, pero de 8 a 12 y de 2 a 5. Sí. De cada uno de los cursos. Ya. ¿No? A las 5 salíamos, cuando había arroyo, nuestras canoas al arroyo, con nuestro puerto, que ahora se llama sobre todo por Topate, pero aquí teníamos nosotros otro nombre. El puerto que teníamos, el puerto Tanaca, detrás de la casa. Claro, aquí. Y aquí ya era chupulón al agua, ¿no? Ajá. Toda la tarde. Y en la noche ya llegaba, cuando éramos jóvenes, y ya nos juntábamos la pandilla a lo que teníamos que hacer. Pero también cuando estábamos ahí jugábamos tuja de pillar, ¿no? Entre los juegos que hacíamos, jugábamos. Después ya comenzamos esa guerra que la hacíamos casi 3 veces a la semana, hasta que sucedió 2 hechos risibles. Nosotros fuimos un día y medio nos corrieron. Entonces Bancho, que era el capitán, y eso lo irrisorio que había, que el que nos mandaba, y era el capitán de nuestro grupo, era un muchacho paralítico con un discapacitado. Él andaba en silla de ruedas. En silla de ruedas, y ese era el capitán. Él nos preparó para que le demos una sorpresa y los corramos. Y fuimos, nos dijo, vamos a escondernos en el parque antes que ellos lleguen, para que cuando lleguen al parque
ahí los sorprendamos. Pero resulta que ellos habían pensado lo mismo y cuando nosotros llegamos, ya ellos nos sorprendieron a nosotros. Todos escapamos y el único que no pudo escapar fue Bancho. ¡Ay, caramba! Así que lo rodearon al pobre Bancho y nosotros allá escondiditos espiando y lo fusilaron. Ahí él se hizo un nudo y A bolazo. a bolazo. Pasó eso y ya nos preparamos ya con más rabia a ver cómo nos vengábamos. Y una noche de esa sucedió, con la que se dio fin en realidad a toda esta guerrilla, sucedió que nosotros los preparamos ya en la esquina de Bush, todos listos para cuando ellos lleguen y los Frente al liceo. Frente al liceo. Ahí lo preparamos todo y nos prendimos en una guerra, ellos escondidos en los horcones, pero lograron dar en el ojo a 2 de nuestros compañeros. ¡Ay, caramba! A Jorge Atsimani, a Lulo y a mi primo Pondi Monasterio. Después que ellos escaparon, ya lo vimos y Pondi tenía, no se le notaba, pero tenía el dolor en el ojo. En cambio, a Lulo era ya morado su ojo. Con eso paralizamos un poco y a los 3-4 días ya Pondi no aguantó más. Le hicieron ver el ojo, lo mandaron a La Paz y perdió el ojo. Lo perdió. Con eso fue un problema familiar ya, de los padres entraron y nos prohibieron completamente. La reteada en la casa fue mayúscula. Y se acabó la guerra de onda. A partir de ahora, Catán. Nada, a la noche a dormir, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento aparece en tu grupo, en esa época, el arte, la música, la noche? Bueno, ya posteriormente, esos más jovencitos, un poco más jovencitos, recién estaban de moda los cines. Y el cine era en la plaza también, donde es la casa de Jorge Velasco ahorita. Y ahí era el cine donde proyectaban, era el único que tenía techo, la pantalla al frente blanca y todo lo demás era al aire libre. Que lo irrisorio era que cuando llovía, estaban dando la película, uno tenía que taparse con la silla para la lluvia, pues, si quería seguir mirando. Entonces todavía uno iba con la sillita con propia. La sillita propia. Posteriormente a eso ya se inventó, ya la iglesia fue uno de los que nos dio la pauta al progreso de este pueblo en lo que se refiere a la música y a las proyecciones cinematográficas. Crearon el cine teatro Trinidad. Y lo inauguraron con toda pompa con películas Cuobad y El Manto Sangrado. Pero antes, a propósito del cine, hubieron 2, ¿no? Uno en la había 2, 6 de agosto. Y era el de Delín, que había. También en la 6 de agosto. Había, claro. Y eso eran sin techo. Sí. Cuando ellos hicieron el teatro, ya los demás cines ya se pensaron, dijeron, y ya hicieron su propio cine. Hay que hacer lo mismo. A la altura del otro. Claro. Y la familia Roth hizo el tercer cine, que era el cine Roth, que era el más bonito. Cine tropical. Cine tropical, ajá. No, el cine tropical. Entonces, eso fue ya lo que nos trajo la música más, ver a los artistas cantando, llegar un poco a la moda de lo que sucedía en la música en México. Y entonces empezaron ya a ensayar también. Ya empezó, pues, llega la edad de que uno ve a las mujeres, siente algo y ya quiere algo, ¿no? Enamorarse, ¿no? Y ahí comenzamos a juntarnos. Yo tenía la facilidad y tenía la bondad de mis padres, que ellos aceptaban a todos mis amigos. O sea, todos se juntaban en mi casa, que era grande y todo, aquí, en el viejo caserón de mi abuelo. Y ahí comenzamos a tocar guitarra. Yo me entusiasmé por la guitarra y comencé a aprender a tocar guitarra. Continuamos aquí en la casa de José Orlando Monasterio conversando sobre su libro Vivencias de Juventud. Vivencias, José, ¿qué pasó ya jovencito, ya 17, 18 años? ¿Qué hacía tu grupo? Antes de eso, a los 13, 14 años ya comenzamos a juntarnos, ¿no? Y comenzamos a amar la música, porque con la música el corazón se hacía más grande, hacía lo que nosotros veíamos tan lindo como eran las mujeres. Ya empezaban a mirar a las chicas. Ya empezamos también a querer aprender la música y a escuchar la música que venía de otro lado. Y comenzamos ya a salir en grupo, y ahí teníamos algo particular que hubo, porque en esa época se formaron estos tres cines. Ajá. Y entonces los días domingos el Colegio La Salle nos obligaba a ir al Colegio La Salle a la misa. De allá nos salíamos de la misa todos preparados y nos íbamos a esa particularidad que tuvieron los cines de dar matiné,
tanda y noche. Matinal en la mañana. Entonces el matinal en la mañana a las 10, 10 y media nos hacía salir a todito de misa, nos íbamos allá donde se juntaba toda la muchachada. Las chicas salían del Seton y del liceo, salían de la iglesia y se iban ahí al cine. Y el paseo de nosotros era del cine de Lini, íbamos andando por la calle 6 de agosto, llegábamos al cine de los padres y entrábamos por la calle de la familia Roth, ¿no? Llegábamos hasta el cine tropical, ¿no? Y escuchando la música y todo, y mientras tanto pirañando con el y mirando, porque en esa época el enamoramiento era mirar, ¿no? Mirar y tratar de acercarse con esa, todavía el temperamento. Y ahí aparecieron algunos grupitos de tocar y cantar. Ahí ya comenzamos a juntarnos para cantar. Y como la noche se preparaba para eso, porque a las 12 de la noche se cortaba la luz y este pueblo se silenciaba, entonces ya nosotros vimos que se podía dar serenata. ¿Quiénes eran de tu grupo? Yo tuve mi grupo, esencialmente para el canto que tuvimos, era 3 amigos que nos conocimos en el Colegio La Salle, en el 6º de primaria, a los 12 años, y que nos escogieron para que seamos del coro de La Salle. Entonces ahí vimos quiénes cantaban y quiénes no cantaban. Yo comencé a aprender a tocar guitarra y me vine con esos 2 amigos que cantaban mejores, que eran Roberto Moreno y Nuni Rivero. Entonces, conmigo, que yo le hacía ahí a la guitarra y medio cantaba también, ya comenzamos a aprender canciones y comenzamos a buscar a quién le damos serenata. Ajá. Nos íbamos a la plaza, nos sentábamos en la tarde, preparábamos a qué hora nos íbamos a juntar de noche y ya en la noche veníamos y ahí nos poníamos a ensayar algunas canciones y elegir a quiénes le íbamos a dar. A las elegidas. Y lo hacíamos 2 veces a la semana y elegíamos a unas cuantas. Pero a esas que no nos daban pelota, nada de esas ya no le volvíamos a dar. A las que nos sonreían por lo menos. Hacían una preselección. Ya íbamos seleccionando a quién se le podía dar. Y así fue llegando esa juventud que era tan... Y obviamente en los otros colegios también habían lo mismo. Otro grupo, otros barrios. Claro. Habían mayores que ya cantaban muy bien, pues, ¿no? Estaba con unos 3 años mayor o 4 años mayores, estaba el hermano de Nuni, que era Chay Rivero, ¿no? Estaba Pepe Maese, ¿no? Que era otro de los buenos cantores, ya se juntaba con Maya. Con Maya, acá ya eso eran profesionales, ¿no? Entonces nosotros más o menos veíamos a eso. Yo te cuento en cuanto a esos mayores, te cuento una anécdota, por ejemplo. A ver. Era yo pequeño, yo tenía una hermana que era muy bonita, muy Rosario. bonita, Rosario. Y desde chica ella fue desarrollada. Y todavía éramos tan pequeños, se puede decir, que vivíamos en una de estas casas, de estos cuartos de acá, un cuarto grande, donde vivía mi padre con el chinito, que era chiquitito, y nosotros otros 3, mi hermano menor, Chopole, mi hermana y yo, en otras camas, en el mismo cuarto. Claro. Pero teníamos una ventana a la calle, ¿no? Cuando mi hermana de unos 13 años, cuando llegó, carajo, comenzaron, Rosarita, qué linda que estás. Leodán. Era Chay. Chay con los otros de su Chay edad. Rivero se va a estar acordando. ¿No? Comenzaron con esas canciones y tu padre y tu madre. Padre comenzó. ¿Qué pasa aquí? Y ya comenzó. Y la segunda canción que tocaron fue Pero creo que hay un problema porque tú eres muy nena, tu padre se opondrá. Ay, no pudo más, mi padre salió y lo corrió. Ya esa serenata ya nosotros más o menos la habíamos escuchado y tomamos ejemplo de eso, ¿no? Y así comenzamos a serenatear, que fue entre las anécdotas de serenata. Yo te voy a contar otra anécdota de la serenata. En 1968 salió la cooperativa de teléfono. Ajá. Y tuvimos teléfonos en Trinidad, los que habían antes que salgan los teléfonos. Los antiguitos de disco todavía. Entonces nosotros vimos el teléfono y comenzamos a hablar con la pelada y con Nuni. Y dijimos, carajo, ¿por qué no le damos serenata por teléfono?
Entonces, ya, démosle. Y ya comenzamos a utilizar el teléfono. Hablábamos a una pelada esa y yo le decía, desde el fondo de nuestros corazones, jóvenes, hemos preparado esta canción para vos. Y te la dedicamos. Y ahí, y Nuni cantaba, una cosita cortita, pero cantaba. Y dimos serenata por serenata. A una, dos, a varias. A una, varias, a las que nos agradaban así, ¿no? ¿Y eso era en la tarde o en la noche? Eso era de día. Ah, de día. En la tarde cuando se hablaba. Para entonces están ya... Pero ustedes, eso ya era el de 68, estábamos de 17 años. Ustedes ya estaban terminando el colegio. Ya estábamos. ¿Y seguía el horario mañana y tarde? Mañana y tarde, igualito salía. ¿Y los sitios de diversión pública, balneario, era nomás el arroyo? El arroyo, y en la época seca era la Loma Suárez y la laguna. La laguna casi no había, porque no había gente allá. Ah. Era Mamoré y antes de el almacén. El almacén, Puerto Almacén. Claro. Entonces, nos preparábamos, los que tenían bicicleta iban por los caminos carreteros en bicicleta y los demás a pie con nuestro tapeque, ¿no? Y llegábamos y nos quedábamos todo el día. Ahí también yo tuve otra anécdota, porque éramos un grupo grande de jovencitos, donde estaba Fernando Aquín, Palo Verde, Nanán Villar, Yoyi Aria, ¿no? El grupo que fue el origen de los Jumechis, por ejemplo, ese grupo. Entonces, todo eso nos íbamos con 2 o 3 madres y varias chicas, ¿no? Y nos íbamos y nos metíamos al arroyo, porque ir a Puerto, al Mamorera, todavía no había camino ni nada, y era más lejos, no se llegaba al Mamoré casi. Ahí era nuestro. Al almacén. Al almacén. Y íbamos, nos bañábamos, pescábamos. Y yo recuerdo que estaban, y la esposa que fue después de Chay Pinky, la hermana de Nanán, tenía 12 años. Recuerdo, y fue con nosotros, toditos llegamos y nos bañábamos y sabíamos nadar, Trinidad. Todos sabíamos nadar porque teníamos el arroyo y era una necesidad, ¿no? Una necesidad hasta para protegerse, pues, ¿no? Uh-huh. Que caía al arroyo y te ahogaba. O sea, que todos sabían nadar. Como que estábamos ahí, se cruzaron unos a la banda, yo me quedé un ratito, no sé qué haciendo, y la peladita me dice, tío, ¿me ayuda a cruzar al arroyo? ¿Sabes nadar? Le dije, sí, me dio, pero por si me canso, vaya usted a mi lado. Bueno, le dije. Nos vimos en medio río, se cansó la peladita, y vino y en vez de cogerse suavemente, ya nomás me montó y comenzó ahí. Y comenzamos a ahogarnos los dos. Cruzando olivares. Cruzando olivares, pero no estaba tan ancho, ¿no? Porque eran bien tiempos chicos. Por suerte Nuni estaba mirando de allá arriba donde estaba viendo, y Nuni era un hombre fuerte. ¿Se dio cuenta? Se dio cuenta, ahí nomás se tiró Nuni. Chupulún. Y fue, la cogió, la zafó de mí, los dos, y la llevó hasta la orilla, y no nos jugamos y no pasó nada. Entre las anécdotas de los paseos que hacíamos, ¿no? El común error de cuando alguien no sabe nadar y se agarra a alguien y más bien se ahogan los dos. Claro, ¿no? los dos se ahogan. Bueno, y para entonces también ya a esa edad ya las chicas compartían los paseos con los chicos. Pero con las madres. Ajá, no vigilancia. Dejaban de que vaya una madre. No la dejaban sola. Y la fiesta que teníamos eran solamente, ellas iban hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche llegaban las madres y las sacaban. En la puerta. Fuera, ¿no? ¿Y las fiestas, quiénes eran los animadores musicales? Al comienzo eran los animadores musicales, el disquito nomás de vinil que tocaba con Palito Ortega, Leodán, los Iracundos, los Y el Gatos. tocadiscos. El tocadisco, eso. Posteriormente ya se creó el primer conjunto, no recuerdo el nombre ahorita, que fueron los primeros que tocaron y ya ellos tocaban, donde Nuni fue baterista, ¿no? Y cantaba, baterista y cantor. Pero eso fue más o menos... Los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos. Uno de ellos, no sé si había antes. Los Diablos Rojos, posteriormente vinieron los catedráticos. Los Diablos Rojos se llamaban. Nuni cantó en los Diablos Rojos tocando batería, porque él nunca aprendió a tocar guitarra. Pero como cantaba también... Pero con una voz potentísima. Potente. Y la anécdota de su baterista era que él tenía que cantar en sentado, y mientras la cortejita bailaba, pues no, ya no le agradó eso y se salió de los Diablos Rojos, porque
hacía bailar a los otros. José, hemos hecho un repaso muy interesante, muy bonito, muy especial de cómo era Trinidad sobre la base de un libro. Pero este libro tú lo dedicas a 4 amigos. Bancho Chávez, a quien ya has mencionado, Pipiolo Álvarez, Roberto Moreno y Nuni Rivero. ¿Cómo es que se logró consolidar esta unión, este grupito, esta amistad? ¿Qué es la amistad para José Orlando Monasterio? Uno de las virtudes más sagradas que puede tener una persona. Y las personas entre todos, ¿no? Sin amistad no existe felicidad. Sin amistad no podés vos ser bondadoso con nadie, ¿no? Te enseña a querer a las personas y, bueno, es un hermano más, sin que tenga tu misma sangre. Y muchas veces que te ayuda más que un hermano o un familiar, ¿no? Cuando es un amigo de verdad. Dice un refrán que los hermanos no se escogen, los amigos sí. Sí, los amigos sí. Y hay que darse cuenta a tiempo de los buenos amigos, porque algunos te llevan por el mal camino. Y el amigo que te lleva por el mal camino no era tu amigo, ¿no? Este libro está dedicado a estos 4 amigos. A esos 4, porque este libro nació de Bancho, ¿no? Yo quise hacer una historia de Bancho porque para mí hasta ahora ha sido de los hombres más valerosos que yo conozco, que supo enfrentar su incapacidad, ¿no? Como si fuera un hombre normal. Si vos querías pelear con él, peleaba, porque decía, peleemos, pero sentado como yo, ¿no? Nunca se No retrocedía. Nada. No. Cuando nos íbamos a bañar al arroyo, él iba a bañarse sin poder nadar ni nada. No habían salvavidas para comprar en esa época. Nos apretábamos de la única camionetita vieja que había. Un neumático. Un neumático se lo poníamos y en la canoa nos lo llevábamos a Bancho a que esté con nosotros allá. Y ahí nos sucedió una anécdota que casi nos fue desgracia. En una de esas nadadas que estábamos, volcábamos la canoa, cómo se jugaba, se le pinchó el a Bancho. Y él se dio cuenta cuando ya fue, y sereno, se pinchó, y ahí brincamos todos desesperados, pues lo llevamos, lo alzamos, lo subimos a la canoa y ya no, lo salvamos, pero un poquito más y se ahogaba. Pero no tenía miedo ni a eso, Bancho. Enfrentó su enfermedad como enfrentar la vida, ¿no? Él buscó enamoramiento, tiene una hija, estudió, que nunca salió, ¿no? Estuvo preso porque fue un dirigente político importante en el MIR, de lo más valiente. Y yo la poca etapa de político se la debo a él, creo, yo consciente digo, se la debo a él, porque si él no decía José Orlando. ¿Usted no hacía? No, yo no hacía. Le debo hasta lo último. Y le debo este libro, así como está para los 4, porque yo quise hacer la historia de él, porque él vivía, fue mi amigo hasta lo último, y iba a mi otra casa donde estaban mis padres casi día por medio en las tardes, no. Como uno más de la familia. Uno más. Y ahí nos fregábamos y todo. Pero un día de eso desapareció. No volvió más. Entonces yo averigüé qué pasa, qué de Bancho, dónde está Bancho. Y él se había hecho epiléptico. Entonces él ya tenía la vergüenza. ¿Tenía 2 enfermedades? Tenía a esa edad, ya viejo, ¿no? Ya entonces él, cualquier ratito le venía la epilepsia, se caía, se hacía, y tuvo miedo y comenzó a esconderse. Y ya no a ser amigo de nadie. Cuando yo supe eso, fui y lo busqué y dije, voy a escribir la historia de Bancho. Y fui y le dije, Bancho, mira, y me fui hasta con una radiecito grabadora para que... Y se negó a decirme, ¿te acordás, Bancho? No me acuerdo, varias veces insistí, no me acuerdo. Evitando, hasta que una vez fui y ya se lo había llevado su madre, que es donde vive, su hermana. Se lo llevó a Santa Cruz, allá vive bien, perfectamente, ella tiene dinero, lo tiene bien, por eso está vivo todo de Bancho. Pero como no pude hacer de Bancho, yo dije, entonces me acordé de mis otros 3 amigos que tanto pasamos. Hagamos 4 en 1. Pues, porque con estos otros 3 amigos, lo que no hice nunca con Bancho, porque no podía llevarlo al campo, porque para ir a la estancia que tenía mi padre teníamos que ir 2 días para llegar en carretón, chocolón. Dormir en San Javier, imagínate vos.
y de ahí volver al otro día pues llegar. Entonces Pancho no podía eso, pero a los otros amigos yo los llevé, porque yo de mis 13, 14 años, yo era el que hacía apoyándola a mi madre, el que hacía todos los trabajos de la estancia, marcación, vacunación, todo. La estancia, el remate, ¿no? Porque mi padre, junto con otros 2 pilotos más, fueron los primeros 3 que trajeron avionetas acá y se idearon lo que es la aviación civil acá. Se dieron a hacer pistas y que vayan. Entonces mi padre se dedicó a pilotear porque él era piloto y ganó muchísima plata. Eran 3 aviones. Alguien tenía que hacerse cargo de la estancia. Entonces la estancia era mi madre y yo, que era el mayor de todito, yo era el que iba. Pero entonces yo, ¿qué hacía para distraerme y para no estar solo allá? Me llevaba a mis amigos. Entonces Roberto Moreno me acompañaba, era un mozo más allá, lo querían a Robertito. Nuni también era otro que siempre me acompañaba, ¿no? Y Pipiolo, que de vez en cuando, pero con Pipiolo tuvimos otra clase de amistad, ¿no? Con Pipiolo no fue amigo de colegio. Pipiolo recién llegó al segundo secundario de Estados Unidos. Él desde los 9 años vivió en Estados Unidos hasta los 12 que se vino. Y se vino por una desaveniencia y un celo de hijo a madre que se había casado con otro. Una historia aparte. Y él tenía una deficiencia de nervio, entonces lo conocí cuando le pidieron que se persine. Por primera vez lo presentaron un nuevo alumno que ha llegado de Estados Unidos. A ver, sabe rezar, a ver, persínese. Y él no pudo porque le temblaban los nervios. Entonces se puso a llorar porque todos los gualachos, como somos los gambas, no entendieron, no entendieron, ¿no? Y ahí me dio pena y yo me la acerqué. Y resulta que él vivía aquí al lado de mi casa, o sea, para irnos ya nos íbamos y no veníamos. Y yo lo llevé un día a mi casa para presentarlo, que mi madre era muy amiga de su madre y mi padre de su padre, que eran separados ellos desde que él nació. Así que prácticamente lo adoptaron también. Lo adoptaron y sobre todo él la conoció a mi hermana, que era bonita, y se enloqueció. De amor. Hasta que murió ella. Él en silencio la amó y se lo expresó cuando la enterramos aquí. Él estaba en el velorio, le dijo: siempre te he amado, se voy a amar y dentro de poco me voy a ir con vos. Y lo que el destino hace, a los 4 meses él se murió. Caramba. Una razón más para justificar este libro. José, gracias por esto, pero si hay algo que yo no hubiera preguntado, ¿qué te gustaría decir para cerrar este encuentro? Que no han sido solamente estos 4 amigos, y lo que he tenido tan cercano lo he tenido a todos los Jumechi, porque los Jumechi se crearon aquí en mi casa. Aquí nos juntamos por primera vez, dijimos ya tenemos la edad como para que hagamos una fraternidad. Y la llevamos primero Junior Jumechi, éramos los Junior, ¿no? Y ya cuando hicimos y dimos los pasos y tuvimos los recursos, ahorrando para entrarnos al carnaval, que era hacia lo que aspirábamos, hicimos los Jumechi. Y ahí, con los Jumechi, que fue una fraternidad grande, que encerramos 8 generaciones, desde mi generación del 50 hasta del 58. Todos los jovencitos de aquí, que éramos tan pocos, formaron parte de los Jumechi y transformamos el carnaval veniano. Y todos fueron amigos. Todos éramos amigos, ¿no? Y tiramos la fiesta del carnaval, cambió porque la hicimos lujosa, la hicimos especial. Nuestras coronaciones eran teatro que hacíamos de algún tema, donde nos los preparaban Jumechi, que eran Pepe Ibáñez, y Nando Guanoncho, Nando Chávez. Nando Chávez, ¿no? Teníamos artistas ahí que sabían, que nos escribían, que los otros hacían los bandos. Hacían los bandos, ¿no? Bueno, la historia de los Jumechi tiene que ser otro libro, José. Y los Jumechi tienen, tenemos el honor nosotros y la honra de que han pasado 52 años y seguimos juntándonos. El carnaval siempre yo lo recibo un día con todo aquí en mi casa para recordar tantas veces que carnaval no va en Trinidad. Recordar las vivencias de juventud. Las vivencias de juventud. Gracias, José, por recibir a Sache Mojos y gracias por todo este recuerdo.
De esta charla con José Orlando Monasterio, los que son trinitarios o han vivido en la capital del Beni podrán recordar su propia historia. Usted, por ejemplo, ya está pensando en la escuela, a donde fue, o el colegio, en sus compañeros y compañeras, en la que seguro está el primer amor, la primera serenata o el primer beso, ¿o no? En el libro, José Orlando Monasterio cuenta también algunos aspectos de su propia familia. Lo mismo de su actividad empresarial, incluyendo una temporada dedicada a la ganadería, heredada de su padre. En lo principal, como indica la tapa, Vivencias de Juventud dedica sus páginas a sus amigos Fabián Chávez, Bancho, Rubén Darío Rivero Armayo, Nuni, Roberto Moreno, que no tuvo apodo, y Orlando Álvarez, Pipiolo. Sin duda, una bonita, muy elegante forma de valorar la amistad en forma directa y sincera. A propósito de libros, es bueno recordar que, entre pocos lugares existentes, la Casa de la Cultura del Beni en Trinidad tiene una exposición permanente de libros. Libros de varios autores benianos están disponibles en la esquina de las avenidas Barace y Sucre. Por ejemplo, usted puede encontrar el poemario Crueles Años de Sebastián Murillo. También hay ejemplares del poemario Versos desde Mapaire de Arturo Casanovas, escrito en San Ignacio. Otro poemario es Alma Mojeña de Guillermo Chávez Zambrana. Miscelánea de cuentos de anteayer, escrito por Hugo Padilla. Con el título Vorágine de luz y sombra, puede adquirir la obra de Germán Lecaro Durán. Los ingenieros también tienen opción de encontrar libros de su interés. Está el libro 20 temas de maquinaria y equipo, con firma del ingeniero Juan Carlos Monge Landívar. Le sugerimos pasar por la Casa de la Cultura para visitar la librería. Ahora, si quiere solo leer, pasarse 1 hora, 2 horas en la biblioteca, está abierta la biblioteca en la mañana y en la tarde. Más de 16,000 libros de toda la Haya tiene la biblioteca de la Casa de la Cultura. Novelas, poemarios, enciclopedias, ensayos, autores venianos, bolivianos, y también puede encontrar obras de la literatura universal. Leamos. Leamos. Se acabó el material cultural. Tendremos más la próxima semana. Rusurupaya meme noviono. Gracias, señoras. Rusurupaya tata noviono. Gracias, señores. Vino cariné tepona semana. Nos encontramos la siguiente semana.